Muy bien, pues muy buena tarde a todas y todos. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de nuestra materia Sociología Nacional y Jurídica. Así que me presento, mi nombre es Norma Gastelum, soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Derecho, otra maestría en Bioética y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Derecho. Soy mexicana, soy de Oaxaca, pero resido en España. Así que aquí ahorita ya es la 1 de la madrugada. Y bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar especificando, pues, qué es la sociología, porque muchas veces, pues, decimos, bueno, pues es una materia de relleno, ¿no? Pero realmente la sociología nos aporta muchísimo. ¿Qué es la sociología? La misma palabra nos lo dice. La sociología es la disciplina que estudia la sociedad, las relaciones sociales, los comportamientos colectivos, las estructuras que condicionan a las relaciones sociales. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para el derecho? Cuando estudiamos derecho, cuando estamos estudiando introducción al estudio del derecho, ¿qué nos dicen que es el derecho? El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. Ah, ok. Entonces hay que también estudiar la sociedad, porque yo no puedo imponer normas en un espacio determinado a una población determinada si no conozco cómo son sus relaciones sociales, si yo no conozco sus comportamientos colectivos, sus estructuras que lo condicionan. También por eso hoy en día muchas normas jurídicas son obsoletas, no sirven. Muchas normas no atienden a las verdaderas necesidades de la sociedad y por eso es que el derecho se puede vincular perfectamente con la sociología. ¿Para qué? Porque el objetivo de la sociología es comprender cómo los seres humanos interactúan, cómo se organizan en grupos, cómo las instituciones, sus valores influyen en la vida social. Esto es muy importante, porque igual cuando se estudia introducción al estudio del derecho, se ven que hay varios tipos de normas, normas jurídicas, normas sociales, normas morales, normas religiosas. Y todas esas normas sociales, religiosas, morales, también influyen en el derecho, porque el derecho no se crea en el vacío, el derecho se crea en una sociedad. Y de nuevo, repito, por eso es importante conocer la sociedad, estudiar la sociedad. Y bueno, ¿cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió empezar a estudiar a la sociedad? Porque antes la sociedad no era objeto de estudio. Entonces, ¿cuáles son sus orígenes? Es relativamente nuevo. Surgió en el siglo XIX. Ahorita estamos en el siglo XXI, pero bueno, no es tan nueva, pero tampoco tan vieja, ¿no? Entonces, en el siglo XIX. eh, y para eso les pongo estos tres personajes, ¿no? Que ven aquí. Aquí vemos a Augusto Comte, Karl Marx y Emil Durkheim. Ellos hicieron contribuciones que cimentaron las bases teóricas y metodológicas de la sociología. Entonces, primero vamos a comenzar con Augusto Comte, ¿no? Él es considerado el padre de la sociología porque fue el primero en proponer un estudio sistemático, científico y metodológico de la sociedad. Antes de Comte, el análisis social pues estaba más ligado a la especulación filosófica o a la moral. Por ejemplo, recordemos ahí en la antigua Grecia, Platón, Aristóteles escribían sobre una ciudad ideal, ¿no? Eh, escribían sobre la virtud cívica, pero no hacían estudios sobre cómo vivían efectivamente las personas. Ellos solo pensaban en el ideal sin ver lo que estaba realmente sucediendo, ¿no? Más adelante ya tenemos también a filósofos ilustrados, es decir, filósofos que estuvieron en la época de la Ilustración, como Rousseau, que ya reflexionaban sobre el
contrato social, es decir, mediante este acuerdo de voluntades, donde decimos, bueno, te doy parte de mi libertad a ti, Estado, a cambio de que tú me des protección. Te cedo un poco de mi vida loca, de mi libertad, pero a cambio de que tú regules la sociedad y que yo esté seguro, ¿no? Y a partir de ese contrato social decimos, bueno, sí soy libre, pero no tanto. Mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Entonces, a partir de este contrato social, eh, ya nos empezamos pues a pegar también a lo que decide la sociedad en su conjunto. Pero bueno, a pesar del contrato social, hasta ese entonces, de nuevo, todavía no se medía empíricamente los efectos sociales, pues, de este contrato social como tal, ¿no? O de las instituciones. Decir, sí, a través de este contrato social que me pongan policías, ¿no? Policías que me cuiden, pero que también me digan, oye, tú no puedes hacer eso, ¿no? Es decir, que me frenen. Eso es un contrato social. Yo estoy de acuerdo en que alguien me diga, hasta aquí puedes actuar. Pero insisto y repito, hasta ese entonces todavía no se medían científicamente, empíricamente, los efectos sociales, por ejemplo, de estas instituciones. Entonces, este personaje del que estamos hablando, Augusto Comte, ya rompe con eso al proponer que la sociedad debe estudiarse como un objeto de ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que la sociedad puede estudiarse a través de la observación, la clasificación, la búsqueda de regularidades. Así, ¿cómo es la metodología de la investigación? La metodología lleva todo, son pasos, ¿no? Son pasos científicos. No precisamente porque lo haga un científico, sino porque hay un modelo, hay un orden y todo está basado en la ciencia, ¿no? En hechos observables, no en lo que yo me imagino, sino en lo que yo puedo comprobar a través de la observación, la experimentación. Y bueno, es cierto de que esta observación, esta clasificación, este estudio, esta metodología, pues no va a ser igual como se hace en biología o en física. Va a tener un estudio un poquito diferente, ¿no? Y esto le llamó positivismo. Entonces, él buscaba observar, clasificar, explicar la sociedad como un organismo complejo, ¿no? La sociedad es un organismo muy complejo y, y bueno, a veces es difícil entender su estructura social, sus leyes, su evolución. Pero ¿para qué nos va a servir esto? Si yo entiendo la sociedad, si yo estudio a la sociedad, si yo estudio cómo va evolucionando, si yo estudio sus estructuras sociales, voy a poder predecir fenómenos sociales. Y con esto puedo orientar reformas a las leyes para promover orden y progreso. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos sociales? ¿Cuál es un fenómeno social? Vamos a decir, eh, un fenómeno social es cuando las instituciones se transforman. Entendido, ¿y a qué entendemos como institución? La familia es una institución, la religión es una institución y su estructura va cambiando. Por ejemplo, la familia es una institución. ¿Y cómo era antes la familia? La familia antes era una institución conformada por madre, padre e hijos. Antes en la familia, ¿quién era el sostén del hogar? El varón. Antes, ¿cuántos hijos se tenía? Un montón. Hoy en día, la familia es una institución que ha cambiado, ¿no? Y hoy puede estar conformada no solo por un padre o una madre, sino por dos personas del mismo sexo y pueden o no tener hijos. Entonces aquí vemos cómo se ha transformado esa institución llamada familia. Y eso es un fenómeno social. Igualmente, otro fenómeno social es la desigualdad.
el bienestar social. Comte ya podía anticipar que en sociedades donde no se distribuían, pues, educación, salud, oportunidades de manera equitativa, surgirían problemas como pobreza, criminalidad, conflictos laborales. Y a través de este conocimiento podría diseñar intervenciones sociales para mitigarlos. Es decir, antes de que estalle el problema, yo puedo anticiparlo, ¿no? A través de la sociología, a través de este estudio. Y antes de que inicien los paros, las huelgas, las revueltas, las manifestaciones, pues podemos diseñar intervenciones sociales entonces. De ahí la importancia pues de estas ideas de Augusto Comte. Ahora, igual Comte tiene una teoría que se llama Ley de los Tres Estados, que describe cómo ha sido la evolución del pensamiento humano a lo largo de la historia y cómo ha sido su influencia en la sociedad. Esto es muy curioso. Para Comte, lo dice su propia ley, ¿no? Ley de los tres estados. Hay tres estados, dice, a lo largo de la historia. Primero hay un estado teológico o ficticio, el segundo es un estado metafísico o abstracto y el tercero es un estado positivo o científico. ¿Qué quiere decir esto? Realmente es muy sencillo de entender. Estado teológico ficticio, dice Comte. La sociedad, su pensamiento humano inicia con este estado teológico o ficticio. ¿Por qué? Las personas explican los fenómenos naturales y sociales mediante fuerzas sobrenaturales. Por ejemplo, una sequía puede atribuirse a la ira de los dioses y las leyes se justificaban como mandatos divinos. Entonces aquí la sociedad se organiza en torno a la religión y, y la autoridad espiritual también. Entonces el conocimiento se basa en la tradición y la fe. Luego, este pensamiento humano evoluciona, según Comte, al estado metafísico o abstracto. ¿Qué implica esto? Que los fenómenos se explican ahora mediante conceptos abstractos o entidades esenciales. Por ejemplo, en lugar de culpar a los dioses por la sequía, se podría atribuir al destino o a la naturaleza humana. Es un periodo de transición en el cual se cuestionan las explicaciones religiosas, pero todavía no se aplican métodos científicos. Y finalmente, llegamos al estado positivo científico, donde aquí ya las explicaciones se basan en la observación, la experimentación y la búsqueda de regularidades. Aquí sí veo que hay una manifestación en contra del gobierno, no, no voy a decir, no, es que se pusieron enojados por los dioses, ¿no? Sino que ya empiezo a dar una explicación más, pues basada, de nuevo, en la observación, la experimentación, todo lo que sucede a su alrededor. Entonces aquí los fenómenos sociales ya se estudian como leyes que pueden identificarse y aplicarse para mejorar la sociedad. Entonces, por ejemplo, se podrían analizar las causas económicas y climáticas de la sequía y decir que hubo una sequía, pues porque no hay buenas leyes ambientales, por el consumismo, proponer soluciones prácticas para minimizar su impacto social, políticas de distribución de agua, técnicas agrícolas adaptadas. Entonces, según Comte, este tercer estado, del estado positivo científico, pues es la etapa más avanzada y, em, y deseable, ¿no? Ya que permite a la sociedad progresar y organizarse racionalmente. De hecho, aquí les voy a poner un video de un segundo que resume todo esto. A ver, déjenme ver si se proyecta mi video. Un segundo.
Denme un segundo que veo que está un poco largo. Le voy a aumentar la velocidad y lo vemos. No, sí, ok. Así se los comparto. Todas vamos a estar revisando el siguiente video, donde explicaremos a grandes rasgos en qué consiste la teoría de los tres estados del sociólogo Augusto Comte. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer las características básicas de la teoría de los tres estados de Augusto Comte y también al final de esta presentación analizar un ejemplo real de cómo podría aplicar dicho planteamiento. Dicho lo anterior, es momento de iniciar. Bueno, aquí me gustaría iniciar este video diciendo qué es lo que explica a grandes rasgos la teoría de los tres estados de Augusto Comte. En pocas palabras, podríamos decir que trata de explicar el proceso de la evolución y las causas del conocimiento social de las cosas o las ideas. Dicho de otra forma, la teoría de los tres estados trata de explicar cómo se va presentando la evolución en el conocimiento social de las cosas o en el conocimiento social de las ideas. Y al mismo tiempo busca determinar cómo las comunidades, cómo las sociedades van explicando las causas de por qué suceden algunas situaciones o por qué se presentan algunas ideas. La teoría a grandes rasgos se divide en tres estados y vamos a comenzar entonces con el primero de ellos. Tendríamos que iniciar con el estado teológico, el cual se sostiene a través de explicaciones sobrenaturales con respecto al conocimiento social de las cosas. Aquí tenemos un dominio total de la imaginación. Augusto Comte plantea que todas las sociedades, cuando inician en el conocimiento social de las cosas, pues lo van a hacer a través de explicaciones sobrenaturales. Seguramente estamos considerando, y consideró así Augusto Comte, todo aquello que tuviera que ver con cuestiones religiosas o cuestiones, por ejemplo, relacionadas a fuerzas sobrenaturales. Si llegaba a suceder alguna situación o si no llegaba a suceder cualquier otra situación, seguramente la explicación que se daban las comunidades o sociedades teológicas pues era a través de cuestiones relacionadas a la imaginación. Entonces, Augusto Comte inicia este planteamiento de la teoría de los tres estados con el estado teológico. Se divide en tres etapas. El estado teológico entonces va a tener en principio una era o una etapa llamada fetichismo. Terminando esa etapa de fetichismo, iniciaría la conocida como politeísmo. Y el mismo Augusto Comte señala que una vez que termina el politeísmo en las sociedades, se entra a una etapa de monoteísmo. Y así como lo escuchó usted, en línea recta, cada sociedad va dejando atrás las tres etapas. Las tres etapas que estamos nosotros mencionando en este momento son parte del estado teológico. Y entonces el fetichismo tiene que ver, como usted sabe, en todo aquello que pues se va a explicar a través del uso de objetos. Se les va a considerar que algunos objetos van a tener poderes y van a poder, por ejemplo, provocar ciertas situaciones o van a provocar, por ejemplo, el rechazo de algunas situaciones. Piense, se me ocurre en este momento, una pata de conejo. En algunas sociedades como la que yo habito, en México, se considera que tener una patita de conejo podría ser como un amuleto. Eso es fetichismo, porque al final estamos considerando que tiene un carácter sobrenatural. La pata de conejo entonces nos protege, nos ayuda a darnos, por ejemplo, buena suerte. Terminando el fetichismo, se pasa al politeísmo, que es el dominio de varios dioses para poder explicar qué es lo que sucede o por qué sucede. Y una vez que finaliza el politeísmo, en automático, dice Augusto Comte, ingresamos al mundo del monoteísmo. Termina entonces el primer estado y vamos a ingresar al número 2, que Augusto Comte le llama el estado metafísico. En este estado se sustituye la explicación de las cosas por medio de fuerzas sobrenaturales, que es el anterior estado, el teológico, y ahora los conceptos filosóficos apegados a la naturaleza serán entonces los que van a explicar por qué suceden las cosas o el conocimiento social de las cosas. Como dice la misma palabra metafísico, pues más allá de lo físico, entonces son sociedades, estoy imaginando a las culturas griegas, donde el uso de la razón va a estar de cierta forma intentando explicar por qué suceden ciertas situaciones.
y entonces va a haber una combinación, un traslape de estados, donde desaparece el primer estado teológico y comienza a gobernar toda aquella explicación originada a través de situaciones naturales. Se deja lo sobrenatural atrás y entonces la naturaleza comenzará a ser, digamos, la causa por la que suceden ciertas situaciones. Podríamos continuar decir que el estado metafísico, el segundo estado de la teoría de los tres estados de Augusto Comte, pues usa la razón y naturaleza combinados en busca de conocimientos absolutos. Y entonces ya queda atrás, se rechaza todo aquello que tenga que ver con cuestiones, ¿verdad?, relacionadas a situaciones sobrenaturales, la magia, la hechicería, la buena, la mala suerte, pues van a estar quedando atrás. Y entonces las sociedades dejan de explicarse las cosas a través de cuestiones sobrenaturales y el uso de la razón será entonces lo que va a prevalecer. Y bueno, una vez termina el estado metafísico, Augusto Comte, toda aquella sociedad que deja ya atrás las explicaciones filosóficas apegadas a la naturaleza de las cosas, pues entonces comenzaríamos a vivir un triunfo de la ciencia o de la explicación científica. En otras palabras, tenemos una sociedad donde el conocimiento y la realidad quedarán regidas por la ciencia. Es la era positivista. Y entonces la ciencia comienza a desplazar en primer término todo aquello que tenga que ver con lo sobrenatural y en segundo término va a rechazar todo aquello que tenga que ver con la naturaleza, con el uso de la razón y entonces aquí pues tendríamos una situación donde va a prevalecer pues prácticamente la ciencia va a gobernar todas las áreas de las vidas de las personas. Bueno, otra característica. Muy bien. A ver, perfecto. Entonces, em, ya el video nos resumió estos estados que son la ley de los tres estados que maneja Augusto Comte, estado teológico, estado metafísico em, y estado positivo, ¿no? Entonces, estos sobre los estados o estadios del pensamiento, según Comte, son muy interesantes, ¿no? Y les voy a poner este ejemplo que vi hace unas semanas y mucho. Ay, ¿dónde está? A ver, en un segundo. Creo que no se actualizó mi diapositiva. Un segundito. A ver. Mm, Logía es este. 12 12. Ah, con razón, creo que no se actualizó. Un segundito, por favor. Voy a tener que quitar esto. Este. Y lo comparto de nuevo. Creo que todavía no se guarda.
Ok, aquí está. Hace unos días vi esta noticia que me salió en redes sociales. Se los cuento, ¿no? Bueno, es una noticia vieja, pero apenas me salió hace unos días, ¿no? En el 2019, una región de la India sufrió una fuerte sequía que afectó pues gravemente a la población. Y como parte de una antigua tradición espiritual, pues un grupo de sacerdotes decidió celebrar una boda simbólica entre dos ranas. Se le llaman ranas de barro, ¿no? ¿Para qué? Eh, pues para decirle al dios de la lluvia que por favor lloviera, ¿no? Ante la sequía necesitaban agua. Sin embargo, unos días después, pues sí, efectivamente comenzó a llover, pero empezó a llover tanto que las lluvias se volvieron incontrolables y causaron inundaciones severas en la zona. Así que de sequía pasaron a una inundación severa. Ante esta situación, pues los mismos sacerdotes que habían organizado este curioso matrimonio, pues decidieron divorciar a las ranas en un nuevo ritual, ¿no? Con la esperanza de detener el exceso de lluvia. Aquí vemos reflejado lo que nos dice Comte. ¿A qué estado se refiere en este caso? ¿Al estado teológico o ficticio? ¿Al estado metafísico o abstracto? ¿O al estado positivo o científico? Se refiere al estado teológico. ¿Por qué? Porque aquí las personas de esta sociedad en el siglo XXI, en una determinada región, pues explican los fenómenos naturales y sociales mediante fuerzas sobrenaturales. Tenían una sequía, eh, pues le pidieron al dios de la lluvia que lloviera, ¿no? Entonces es muy curioso cómo estas leyes de Augusto Comte pues tienen aplicación en la vida diaria todavía. Y así pues podemos entender un poquito más a la sociedad. Ahora, seguimos con Comte todavía. Comte, además de proponer este concepto, esta teoría de la ley de los tres estados, pues él también introdujo conceptos como son orden y progreso. ¿Qué es el orden? El orden garantiza la estabilidad de la sociedad mediante instituciones sólidas y cohesión social. Y el progreso impulsa la evolución de la sociedad mediante educación, ciencia y reforma racional, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de sistemas de educación pública, leyes más equitativas, avances médicos, pues pueden verse como manifestaciones de progreso guiadas por conocimiento científico. Desde aquí se ve el orden y progreso. Y bien, finalmente Comte subrayó la necesidad de que el conocimiento sociológico guiara la acción política y social. Y eso es muy importante para nosotros en el derecho. La visión de Comte era optimista. Dice, bueno, si se aplican leyes sociales observables y se comprenden las relaciones entre instituciones y población, es posible reducir el conflicto, aumentar la cooperación y mejorar la calidad de vida colectiva. Ahorita, ¿de qué nos quejamos? De que hay mucho conflicto, de que el conflicto está aumentando en lugar de reducir. Y hay muchos tipos de conflicto, llámese demandas alimenticias, llámese narcotráfico, llámese de que no hay medicinas en las instituciones de salud.
Entonces, como te dicen, no, hay que estudiar cómo se desarrolla la sociedad y esto debe guiar la acción política. Con base en eso podemos crear leyes para mejorar la relación entre las instituciones y la población. ¿De qué nos quejamos hoy en día? Nos quejamos de los jueces, nos quejamos de las instituciones como son los juzgados, ¿no? No hay una buena relación entonces, entre instituciones y población. Y bueno, entonces, en palabras sencillas y centrándonos en México, las ideas de Comte aplicadas a este contexto mexicano significa que si los gobiernos, las instituciones y actores sociales estudiaran cuidadosamente cómo funcionan las comunidades, sus problemas y sus necesidades, podrían diseñar políticas y leyes más efectivas. Por ejemplo, al analizar patrones de pobreza, patrones de educación, de que si estudian o no, de salud, ¿no? Que si beben mucho refresco, que si tienen mucha diabetes, que si tienen mucha obesidad, pues se podrían crear programas que realmente reduzcan las desigualdades en lugar de medidas improvisadas. Y eso es un problema. Actualmente tenemos muchos problemas y se utilizan medidas improvisadas. Eso no funciona. La improvisación no funciona porque no estás viendo a la raíz del asunto, no estás viendo qué fue lo que lo causó, solo lo tratas tapar, ¿no? Entonces, em, hay que entender cómo interactúa la sociedad, cómo interactúan las instituciones de la sociedad. Eso quiere decir, hay que entender cómo interactúan familias, escuelas, empresas, autoridades. Y si las entendemos, si entendemos su pensamiento, que a lo mejor puede ser un pensamiento teológico, un pensamiento metafísico o un pensamiento científico, recordemos los tres estadios de Comte, si los entendemos y sabemos cómo piensan, podríamos mejorar la cooperación comunitaria y garantizar que los beneficios del desarrollo pues lleguen a más personas y con esto más orden. Al fin y al cabo, ¿qué sirve el derecho? ¿Qué es el derecho? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad, que dan un orden, ¿no? Entonces, el derecho no va a servir de nada si creamos leyes, instituciones, políticas que no están sirviendo realmente a lo que necesita la sociedad. Entonces, palabras más, palabras menos, usar el conocimiento sociológico para planear acciones concretas nos va a ayudar a mejorar la vida de todos. Ejemplos que podemos dar de esto em, y aplicando el conocimiento de Comte. El programa Oportunidades, que ahorita es bienestar. Antes de implementarlo, pues se hicieron estudios sociológicos sobre las comunidades más vulnerables. Entonces ahí identificaron necesidades en alimentación, educación y salud. Y esto permitió diseñar transferencias condicionadas de dinero, pues que incentivaban la asistencia escolar, los controles de salud, y con esto logró pues impactos, podemos decir impactos positivos, en la reducción de desnutrición, diserción escolar en muchas zonas rurales, ¿no? Pero también vemos el contraste. Hay muchas políticas que han fracasado por ignorar el análisis sociológico. Por ejemplo, el programa de estancias infantiles en su versión inicial, ¿no? Se implementó sin considerar adecuadamente la diversidad de contextos locales, la infraestructura disponible, las dinámicas familiares. Entonces, esto llevó a corrupción, descoordinación, falta de cobertura efectiva. Muchas familias quedaron sin apoyo y los objetivos de mejorar la educación y el cuidado infantil pues no se cumplieron de manera consistente. Y ahorita no hay orden, ahorita hay un desorden y ahorita hay inconformidad. Y bien, ahora
em, pasamos al segundo personaje, que es Karl Marx. Sin duda han escuchado de Karl Marx. Em, Él, a diferencia de Comte, pues su enfoque no se centró tanto en leyes sociales, ¿no? En leyes sociales abstractas y en un progreso armónico de la sociedad, sino en la dinámica de poder, en la desigualdad que hay en las sociedades, en los conflictos estructurales que atraviesan todas las sociedades. Para Marx, la estructura económica, la forma en que se producen y distribuyen los bienes, pues determina la organización social, las instituciones, la cultura, las relaciones de poder. Y esto se conoce como materialismo histórico. Por ejemplo, Marx observó que en las sociedades capitalistas existe un conflicto constante entre la clase trabajadora, que él llamó proletariado, y la clase propietaria, o sea, la burguesía. Entonces dice Marx, bueno, aquí hay un conflicto y esto genera explotación, tensión social. Entonces, sus ideas ayudaron a la sociología a comprender cómo los conflictos económicos, eh, pues no son accidentes, sino son inherentes a ciertas estructuras de producción de poder. Y por eso Marx defendía un socialismo de transición, en el que el Estado centralizado pues gestionara colectivamente los recursos con el objetivo final de alcanzar el comunismo. De hecho, hoy en día eh, se habla mucho, ¿no? Del socialismo, del comunismo y lo vemos como algo muy malo, ¿no? Casi todos los países del mundo son capitalistas. ¿Y qué es el comunismo? El comunismo es una sociedad donde no existan clases sociales ni explotación, ¿no? Y los bienes se distribuyan según las necesidades de cada persona, para que no exista ni la pobreza ni la riqueza. Todos vivamos así normal, al día. Entonces, aquí para la sociología es importante distinguir entre socialismo y comunismo, porque no son lo mismo. El socialismo es la etapa intermedia posterior a la revolución del proletariado. En esta fase, el Estado controla los medios de producción, entendidas como fábricas, tierra, recursos, y organiza la economía para garantizar una distribución más equitativa de la riqueza. Aquí, en el socialismo, todavía existe cierta autoridad estatal y una planificación centralizada, pero la explotación económica del hombre por el hombre empieza a eliminarse. Entonces, el socialismo es una etapa de transición donde se busca la igualdad material y social, y esto prepara el camino para la fase final, que es el comunismo. ¿Qué es el comunismo? En el comunismo ya desaparece el Estado como aparato de coerción. Aquí ya eh, hay una abolición de las clases sociales y de la propiedad privada de los medios de producción. La distribución de bienes y servicios se realiza según las necesidades de cada individuo y no según su capacidad de producir o su posición social. Entonces, ya el comunismo es la sociedad sin opresión, la sociedad sin explotación, donde el trabajo y los recursos se gestionan de manera colectiva y autónoma. En la práctica, ningún Estado ha alcanzado plenamente el comunismo, según esta definición de Marx, porque eso implicaría la desaparición del Estado y de las clases sociales, pero eso todavía no ha ocurrido. Incluso hay unos estados que llamamos comunistas: Rusia, Cuba, China, Corea del Norte. Ellos no son comunistas, no son estados comunistas, son en realidad estados socialistas, que es el socialismo una etapa previa al comunismo, ¿no? Son estados socialistas porque mantienen un control centralizado sobre los medios de producción y la economía. Buscan, sí, la igualdad social y económica y se identifican ideológicamente con el comunismo, pero el Estado sigue siendo una autoridad y las clases sociales no han desaparecido totalmente. Entonces, todos esos países que están en la etapa de socialismo, pues es, insisto,
Es la transición que Marx describió antes de llegar a un comunismo verdadero, ¿no? Que ya sería una sociedad sin Estado y sin jerarquías. Ahora, dentro de la sociología y también como abogados, pues es importante saber, bueno, el capitalismo es malo, el socialismo es malo. ¿Qué anhelamos de nuestras leyes? Que sean capitalistas, que sean socialistas. Les voy a poner otro video. Proveyó el capital para producir este video de interés social. Es una ley que ha enfrentado amigos, familias y Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones. Todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban. Todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa, feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan
intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría, si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería, ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad, reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? Invertir no es solo buscar rentabilidad. Es sobre todo aprender a gestionar el riesgo para que tu cartera resista la volatilidad. En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas
jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados, hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas, y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Kataloyuk, en Anatolia, de hace unos 9000 años, tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria, donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático, donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Curiosa. Bien, me gustan mucho los videos de Curiosamente. Y entonces vemos cuáles son las ideas de Marx, si el socialismo es realmente malo, si el capitalismo es malo. Ninguno es perfecto, sin duda, ¿no? Todos tienen pros, todos tienen contra. Para México, pues nuestro sistema es mayoritariamente capitalista. El capitalismo es el sistema económico dominante en nuestro país. Pero hay elementos socialistas presentes en dónde, en la Constitución y también en muchas políticas gubernamentales. Por ejemplo, los programas sociales son socialistas, ¿no? México cuenta con todos estos programas sociales de asistencia para apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Igual la propiedad social. Nuestra Constitución mexicana establece que la propiedad de la tierra y los recursos naturales pertenecen a la nación. Entonces, vemos que ahí también hay eh, matices socialistas. Entonces, México tiene un sistema económico mixto que combina elementos, la mayor parte del capitalismo, pero también del socialismo. Entonces, el socialismo busca promover justicia social y proteger los intereses públicos. ¿Y por qué tenemos un poco de socialismo? Pues por las desigualdades económicas. El socialismo estudia las desigualdades que hay en la sociedad y entonces estas desigualdades son un factor central, tanto en la sociología y también en el derecho. Porque el derecho, las leyes nos deben de servir para crear una sociedad más justa, pero no lo vamos a lograr si no entendemos cómo están estructuradas las sociedades, ¿no? Y bien, siguiendo un poquito con Marx sostiene precisamente que la desigualdad económica genera relaciones de poder desiguales, genera conflictos de clase. Entonces, esto hoy lo vemos en distintos fenómenos sociales, como la segregación urbana. ¿Dónde vive la clase alta y dónde vive la clase baja, ¿no? La concentración de la riqueza, la exclusión educativa, la exclusión laboral, las oportunidades laborales, la vulnerabilidad de ciertos grupos. Todo eso son áreas de estudio de la sociología crítica. Entonces, las desigualdades económicas ayudan a explicar por qué ciertos patrones de comportamiento social se repiten
y cómo se mantienen esas jerarquías y cuáles son las tensiones sociales más frecuentes. Por ejemplo, pues en México vemos cómo se refleja esa desigualdad económica en el acceso desigual a la educación. Las familias con mayores ingresos pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas, a universidades de prestigio, mientras que quienes tienen menos recursos, pues dependen de escuelas públicas con menor calidad educativa. Y esto genera un patrón social que se repite generación tras generación. Los hijos de familias acomodadas tienden a ocupar puestos de poder o profesiones mejor remuneradas, mientras que los hijos de familias de clase baja pues tienen más probabilidades de mantener empleos mal pagados o informales. Entonces aquí vemos que se mantienen las jerarquías sociales y surgen tensiones. ¿Cuáles son esas tensiones? ¿Cuáles son esos conflictos? Protestas estudiantiles, reclamos por mejores servicios públicos, y todas estas son expresiones del conflicto social derivadas de las desigualdades económicas. Entonces, igual en el derecho, la desigualdad económica influye en el acceso a la justicia, en la protección de los derechos y la eficacia de las normas. Por ejemplo, personas con menos recursos pueden enfrentar barreras para la hora de contratar un abogado, para acceder a servicios de salud, para acceder a educación, para acceder a vivienda, para defender sus derechos frente a empresas o instituciones poderosas. Por eso, la legislación laboral, la legislación fiscal, la legislación social, los programas de bienestar y las políticas públicas deben de allegarse de la sociología para mitigar estas desigualdades. Y por eso la disparidad económica pues sigue condicionando la efectividad de la aplicación de la ley y el ejercicio real de los derechos. Y bueno, finalmente vamos a hablar de Emile Durkheim, que fue uno de los primeros en establecer la sociología como una disciplina académica. Y él introdujo el concepto de hecho social. ¿Qué es un hecho social? Pues son fenómenos que existen fuera del individuo, pero que ejercen una influencia sobre él y tienen cierta regularidad en la sociedad. Entonces, un hecho social son colectivos, son hechos colectivos, generalizados y relativamente coercitivos, porque nos afectan aunque no queramos. Ejemplos de hechos sociales, pues la educación. La asistencia a la escuela es obligatoria en muchos países. Entonces, la sociedad impone normas sobre cómo y cuándo se educa. Entonces, eso puede ser un hecho social. Costumbres y tradiciones son hechos sociales. ¿Qué festividades como el Día de la Independencia, el Día de Muertos, la Navidad? Todas esas orientan la conducta colectiva. El lenguaje. Usamos el español o alguna lengua local porque la sociedad nos impone formas de comunicación que existen fuera de nosotros y eso es un hecho social. Entonces, cualquier patrón o norma socialmente establecida que influya en nuestras acciones, aunque no lo decidamos individualmente, pueden considerarse un hecho social. Otros hechos sociales, pues el cumplimiento de las leyes de tránsito. Aunque no todos lo respetan, pues hay un patrón social que hace que la mayoría cumpla las normas. O la percepción de legitimidad de las instituciones, cuando la mayoría respeta a las instituciones o cuando la mayoría desconfía de las instituciones, eso afecta la eficacia de las leyes. Si la mayoría desconfía de los jueces, si la mayoría desconfía de los tribunales, eso está afectando la eficacia de la ley. Los movimientos sociales como las protestas, las huelgas, todo eso reflejan demandas colectivas que van a presionar para futuros cambios legales. Entonces, un hecho social es lo que la sociedad hace y repite y que influye en cómo los individuos se comportan. Y el estudio y el derecho, con el apoyo de la sociología, estudian todos esos hechos sociales y posteriormente hay que tratar de regularlas a través de las leyes para mantener el orden y la justicia. Entonces, recapitulando para terminar la sesión de hoy. El día de hoy, pues hablamos de los orígenes de la sociología. ¿Qué es la sociología? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son sus principales exponentes? Entonces, la sociología, pues cuenta con pensadores como Comte,
Marx, Durkheim, ¿no? Comte sentó las bases del estudio científico de la sociedad. Marx destacó el análisis crítico y el cambio social, ¿no? Criticó el capitalismo. Durkheim consolidó la sociología como una disciplina autónoma introdujo este concepto de hechos sociales, ¿no? Y sus ideas continúan siendo fundamentales para el análisis y la comprensión de las sociedades contemporáneas, de las sociedades hoy en día. Y la sociedad es el lugar donde vivimos, el lugar donde nos relacionamos, el lugar de donde aprendemos. La sociedad tiene, en nuestra sociedad tiene cabida la riqueza, la pobreza, la desigualdad, la violencia, la discriminación. Hay que entenderla para que el derecho pueda crear leyes que realmente funcionen y que realmente dirijan a un orden, porque ahorita nos quejamos de que no hay orden, de que no hay justicia, de que las leyes no sirven para nada, de que los jueces no sirven para nada. Pues de ahí de que tenga importancia estos estudios sociológicos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Ninguna maestra. Perfecto, Ramón, Jafet. Nada, maestra, todo está claro y tiene mucho que ver con la realidad que vivimos en el país y los cambios que ha tenido a través de las diferentes personalidades gubernamentales federales. Definitivamente es real. Estoy de acuerdo con con lo que pasa. O sea, hay mucha similitud de lo que pasa de las teorías, ¿no? Mucha. Sí. Bueno, pues me alegra mucho de que todo haya quedado claro, de que hayan encontrado pues su utilidad o cómo se refleja en la sociedad de hoy en día, la sociología en la sociedad de hoy en día. Y bueno, no me queda más que agradecerles mucho por estar el día de aquí. Y bien, si no hay alguna otra pregunta, pues nos podemos ver para la próxima. Gracias, maestra. Al Gracias, contrario, maestra. un gusto Gracias. estar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.